buena pregunta. Yo creo que todos nacimos con el poema Alta Traición, y cuando digo que nacimos con ese poema es porque José Emilio Pacheco nos hace entender o nos hace sentir que nosotros escribimos sus poemas. Yo creo que eso es lo que lo convierte en un clásico, con todo lo resbaladizo y arriesgado que es el término. José Emilio es un autor clásico porque es un autor digno de imitación y porque parece muy fácil, porque José Emilio Pacheco es un gran maestro de la difícil sencillez. Su escritura parece que nace sin el menor esfuerzo. Ahora, ¿cuál fue el primer poema suyo que leí? Supongo que está mencionando Alta Traición y, por supuesto, los dos libros con los cuales vamos a iniciar las conferencias, que es el lunes 29, El joven poeta entre la aventura y el orden, cuando en los años 60 él publica El reposo del fuego y Los elementos de la noche, donde allí aparece ya allí un joven maestro que parecía anunciar una voz clásica, un autor con todos sus recursos retóricos ya dominados. Sin embargo, en el libro No me preguntes cómo pasa el tiempo, al cual vamos a dedicar la segunda sesión, El poeta como cronista, tiene un cambio radical. Él decide ser un poeta mucho más coloquial, mucho más conversacional, exteriorista, sin embargo, siempre con la visión del poeta como un ser que está observando la realidad desde fuera. Y ese libro yo creo que es el que influyó de manera decisiva en mi generación. La adaptación de este exteriorismo, de este coloquialismo en la poesía de José Emilio Pacheco, pues sí se debió a la gran revolución de los años 60, de los jóvenes, esta toma de posición, como decía el movimiento de 68 en París, mientras más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor y viceversa. Sí, es esta capacidad de la poesía de ser realista y exigir lo imposible, por supuesto que tiene que ver con esta rebelión de los años 60, la revolución sexual, la revolución política, esta necesidad de manifestarse y de ser irreverente. Pero es un fenómeno común a todas las generaciones literarias, ¿no? Literarias y no. El joven siempre se revela y siempre va a estar en contra de su momento. Precisamente José Emilio Pacheco tiene un poema terrible que dice: a los 20 años ya somos todo aquello que nunca quisimos ser, ya lo somos. Sin embargo, esa maldición en su caso no se da porque él se fue todo el tiempo convirtiéndose, todo el tiempo estando al día. O sea, José Emilio Pacheco nunca fue un hombre que se dejó vencer ni por las modas, tampoco por el momento que pasa, sino siempre estuvo constantemente relacionado con el conocimiento. Era un gran lector de los jóvenes, leía a los clásicos, pero también a los más jóvenes, y eso es algo que nunca dejaremos de agradecer. Yo creo que con este libro de No me preguntes cómo pasa el tiempo, sí lo logra, creo que es un libro clásico. Después yo creo que hay una apuesta en sus libros posteriores donde esa voz de pronto se diluye, de pronto se vuelve un tanto convencional. Hay una época de la poesía de José Emilio Pacheco que a mí me parece totalmente, lo dice su gran amigo Carlos Monsiváis, hasta autocompasiva. Sin embargo, sus últimos libros son de una precisión, de una desolación, de una belleza tan exigente. Por ejemplo, pienso en su poema Nubes, tal vez uno de los poemas más bellos de la lengua española, no solo por la belleza que refleja,
sino porque es de los pocos poemas enteramente optimistas de José Emilio. José Emilio Pacheco era un hombre profundamente pesimista, pero también como buen escritor, como gran artista, él sentía que todos los dolores del mundo eran los suyos y él se sentía también causante de todos los dolores del mundo. En ese sentido fue un hombre, yo no digo que fue un hombre infeliz, al contrario, yo creo que él encontraba en la poesía este don para encontrar las alturas. No, yo creo que él siempre quiso estar en la ciudad, en México y estaba muy orgulloso de ser mexicano. Por eso cuando tuve yo el privilegio de ingresar al Colegio Nacional y hablé de José Emilio Pacheco, hablé de Rubén Bonifaz como dos grandes miembros de la comunidad escritural de México y dos ilustres miembros del Colegio Nacional, honraron y honran a México, porque siempre, como tú señalas, se sintieron muy orgullosos y muy satisfechos de ser mexicanos. Egoístamente hubiéramos querido tenerlo más con nosotros, pero también él se marchó en el momento en el que también ya había consolidado desde muy joven una obra perfecta y completa, ¿no? Por eso es que cuando pensamos en la desaparición reciente de Ignacio Padilla, pues el consuelo que nos queda es que a los 47 años él había consolidado también una obra extraordinaria. Lo que sucede también con José Emilio. José Emilio desde los 26 años ya era José Emilio Pacheco. A uno le resulta asombroso pensar que a los 26 años en su conferencia Los narradores ante el público ya tuviera esa visión tan madura, tan precisa de lo que era la literatura. El discurso de ingreso al Colegio Nacional, que la lección inaugural que me tocó dar, lleva por título El laurel invisible, que es una expresión de Carlos Pellicer, donde habla del laurel invisible de ser joven. Más o menos lo que traté de encontrar en todos los textos y los autores de los que hablo es cómo el concepto de juventud siempre ha existido, ¿no? En el siglo XVIII el joven deja de ser considerado un pequeño adulto y el joven comienza a ser visto y comienza a actuar como alguien que tiene todo el empuje para utilizar todas sus capacidades y después ya empezar su camino hacia la muerte. La historia de los jóvenes, una obra fundamental publicada por Taurus, donde aparece el sentido de la juventud del siglo XVIII y cómo el joven es precisamente el que está siempre en contra de las estructuras anteriores y el joven hace sus obras definitivas en ese momento. Sí, cosa que no pasa ahora. Ahora a los 40, a los 50 nos sentimos muy jóvenes todavía como Sí, para estar llenos de proyectos. también ha cambiado el concepto de vida, el concepto de longevidad también ha cambiado y el ejemplo lo proporcionan pues, este Colegio Nacional donde Rui Pérez Tamayo o Teodoro González de León de 90 años son los más jóvenes de todos nosotros. Siento lo que dije en el discurso de ingreso en el Colegio Nacional, que la página de Escrita Mañana uno siempre espera que tenga menos imperfecciones que la página de ayer, ¿no? Y sin embargo eso también es una utopía porque de pronto uno se encuentra con el joven que fue y ve lo que escribía antes y uno encuentra que antes escribía con una irresponsabilidad y una facilidad que no tiene ahora, porque ahora siempre se da uno más exigencias. José Emilio Pacheco me decía en alguna ocasión, yo ya me canso, como decía Pablo Neruda, sucede que me canso de ser hombre. Bueno, uno se cansa, pero también se vuelve más exigente, más riguroso con lo que hace, ¿no? Hay procesos creativos, y eso es lo maravilloso del proceso creativo. Didier Ancier tiene un libro titulado El cuerpo de la obra, un libro muy iluminador, porque Ancier examina cómo hay procesos artísticos que queman todas sus etapas en la primera, y menciona el caso de Rimbaud, el caso de Mozart, cómo son seres que en su juventud hacen toda su obra, y hay otros procesos creativos que llevan toda la vida. Menciono el caso de Goethe, menciono el caso de Rubén Bonifaz, menciono el caso de
Pablo Neruda, del propio José Emilio Pacheco, en contraste con el caso de autores como Juan Rulfo o como Alicio Macero, que su obra la hacen en su juventud y después callan, ¿no? Claro, claro. O sea, Claro. y en ese sentido, por eso me Bueno, gusta. Baudelaire, esos franceses fueron precoces, ¿no? ¿Sí? También, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí, ellos, Diriencie asemeja el proceso creativo de la juventud al erotismo. Todo el erotismo, toda esa energía vital, precisamente se quema en el proceso creativo. Elizondo siempre fue un gran escritor. Sin embargo, su gran obra, Farabev, la escribe a los 32 años, ¿no? Así como Jorge Esquinca hizo una antología con sus poemas de animales, que después fueron ilustrados por Francisco Toledo, también podría hacerse un libro maravilloso sobre los poemas de José Emilio Pacheco referentes a México como país y a la Ciudad de México en particular, ¿no? Yo creo que José Emilio Pacheco fue de los autores que más fecundamente habló de su tierra natal. Por eso es que esto que señala hace un momento es cierto, ¿no? La necesidad de hablar del país y de la Ciudad de México, esta ciudad cuya destrucción él le dolía tanto, ¿no? La desaparición de lugares donde él había crecido y él había visto, como su casa natal, como la ciudad. Yo creo que el hecho de que Las Ruinas de México sea el mejor poema escrito sobre el terremoto de 85, pues es porque José Emilio tenía esta capacidad para darse cuenta del proceso de destrucción llevado a cabo por la naturaleza y también por los propios habitantes de ella, ¿no? Pues aprender constantemente de él, ¿no? El propio José Emilio siempre era tan exigente. Su poema más conocido, que es Alta Traición, que insisto, casi todo mexicano lleva tatuado en el alma como un segundo himno nacional. En una ocasión dijo, ya le encontré una falla, una rima interna, ¿no? O sea, era un autor que siempre estaba revisándose, y por eso es un gran maestro del que uno aprende mucho leyéndolo, ¿no? Porque él nos lleva a otros poetas también. Sus traducciones, que llamaba aproximaciones, él las conserva también como parte de su obra poética y como un trabajo hacia los demás. Bueno, dije obra poética y me corrijo porque obra poética siempre suena muy pedante, y José Emilio Pacheco fue un autor que nunca se preocupó por la palabra obra. Él más bien creía en este continuo proceso de escritura y de reescritura y de comunicación con los otros. Por eso es que un poema tan importante es aquel que dice, en defensa del anonimato, cuando se niega a conceder una entrevista, ¿no? Él no le gustaban las entrevistas, él prefería la conversación solitaria en la página con el lector, ¿no? Es precisamente como epígrafe en el tríptico que se reparte, elijo su poema Carta a George B. Moore en defensa del anonimato, donde dice, escribo y eso es todo. Escribo, doy la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. El lector, la lectora, harán o no el poema que tan solo he esbozado. Es decir, por eso es que hace rato dijimos que me resulta pedante decir obra poética, ¿no? Porque José Emilio hablaba simplemente de un esbozo. Ahí está el texto, es lo que yo he podido hacer, y tú, lector, lo tienes que terminar. El poema existe en función del lector que le da vida, ¿no?